Para volver al barrio, después de pasar por casa de Circe, debían atravesar el centro comercial, o bien rodearlo. Pero hacía frío, y rodearlo les llevaría más tiempo. Sobrecruzarlo. Solo había un pequeño problema. Era Black Friday. Su amiga Circe, la maga, les había advertido de que las tiendas del centro comercial estarían llenas de ofertas y atrayentes anuncios sobre la bajada de precios de todos los artículos en venta. Al abrirse las grandes puertas automáticas, se dieron cuenta de por qué les había alertado Circe. Había muchísima gente comprando. En los escaparates brillaban ofertas de 70% o 50%, y la envolvente megafonía atraía a todos hacia las entradas de las tiendas. La maga les había dicho que justo antes subían los precios y luego los bajaban, y que era difícil resistirse, porque todo parecía una oportunidad única, que solo un tonto dejaría pasar. Ulises pidió al grupo que se cubrieran con las capuchas de las sudaderas y se pusieran los auriculares. Él no se los pondría, y luego les contaría todo sobre las ofertas. Todos, menos él, se sumergieron en Spotify. Entraron y Ulises rápidamente se dirigió hacia la pantalla encendida de un televisor, junto al que un cartel marcaba 100 euros, antes 1000 euros. Sus amigos le sujetaron por los brazos. Las ofertas y los anuncios le llamaban, y el deseo de comprar era irresistible. Pero cruzaron el centro comercial, hombro con hombro, y consiguieron salir sin comprar nada. Fuera, Ulises rompió a llorar por la oportunidad perdida. Solo al sentirse arropado por su grupo y recordar con ellos las enseñanzas de Circe, recuperó la calma, al darse cuenta de que las falsas ofertas solo eran cantos de sirena.